darle inicio a la sesión de hoy en cuanto a continuar este tema. Ahora he estado aquí ajustando un poquito, eh, eh, pero bueno, vamos a empezar am, pues, a ver quién contesta esta pregunta. A ver, a ver si alguno de ustedes pueden empezar a ver ese. Ok, Lo ¿quién se escribimos. anima? ¿Eh? Por acá lo escribimos. Pues, hablado, escrito, como sea. Podría Bueno, ser el lugar donde se va a iniciar un nuevo brote o una enfermedad El lugar donde se va a una enfermedad. ¿Una enfermedad nueva? nueva o ya conocida, ¿no? Pero es el lugar donde inicia. Ok. ¿Alguien más que tenga una opinión? Es como que aparece, o sea, como algo, no sé, como de repente una enfermedad, pero en muchos casos, Bien, mejor. Sí, por ahí va, por ahí va. Ok. Ambos tienen parte de están parcialmente correctos o incompletamente correctos, diría yo. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? pues sí es como el conjunto de lo que dicen ellos, ¿no? Es la aparición de una enfermedad en un lugar específico con características similares, pero como que, como que aparece de pum. Me aparece, pum. Ok. Bueno. Empezando por esto último, precisando, actualmente con los conocimientos que se tienen de las enfermedades, de los factores que producen o conllevan a una enfermedad, principalmente de tipo infecciosa, o sea, que se conocen, pero inclusive no solamente no infecciosas, sino también las no infecciosas. eh, Se puede establecer que sí, desde un inicio o el inicio de las enfermedades, aunque parezcan así de pronto súbitas, en realidad no lo son tan súbitas, aunque a veces no nos damos cuenta. Y bueno, pues empezando con este tema, este eh, es básicamente, vamos a considerar un brote epidémico. Aquí hay tres definiciones o tres condiciones características, parte de lo que ustedes comentaron. En primer lugar, lo más habitual es un aumento o una presencia, una aparición, entre comillas, de un número inusitado de casos, un número no es mayor al esperado, sí, como bien mencionaban por ahí, limitado a un tiempo, a un área, a un grupo poblacional específico, ¿no? Y que podemos considerar que existe una fuente común de contagio, ¿sí? O de exposición. Es franco que los brotes son más estudiados en enfermedades infecciosas, desde la antigüedad inclusive, pero no solamente el estudio de un brote aplica a enfermedades infecciosas, puede ser a problemas no infecciosos. Pero empezando por ejemplo, efectivamente, un número inusitado de casos, un número no esperado de casos que estén ocurriendo. Por eso, regresando a la sesión anterior, habíamos visto endemia y epidemia y bueno, y pandemia como la máxima expresión.
de la ocurrencia de casos. Pero sabemos que hay el concepto de endemia, o sea, el número de individuos enfermos con presentes con alguna enfermedad en especial, que están ocurriendo de manera periódica en una población, medibles en un tiempo, decir, bueno, generalmente ese tiempo es un año, generalmente, pero puede ser más tiempo o menos tiempo, dependiendo de qué tan rápido también se presentan las enfermedades. Pero entonces decimos, bueno, pues hay en un tiempo, ¿cuántos casos yo espero de ocurrencia de enfermedades? ¿En dónde? En una población, una área, un estado, una, una, una delimitación geográfica, habitualmente, ¿no? O en cierta población. Entonces, digamos que tenemos casos endémicos de dengue en Morelos. Morelos es un estado, perdón, un país, un estado endémico de dengue, porque sabemos que está el vector y que en el transcurso del año van a ocurrir varios casos de dengue, ¿sí? Entonces ya sabemos que inclusive podemos acortar ese tiempo y sabemos, por eso solemos decir que a partir de junio a octubre más o menos hay un número determinado de casos ya esperados, ¿sí? Entonces a eso llamamos brote. También puede ser un brote la ocurrencia de dos o más casos cuya característica es que todos están relacionados con algún factor causal entre sí. Por ejemplo, ¿sí? Yo puedo tener un brote epidémico de intoxicación tóxico-alimentaria porque tengo dos o más casos de un cuadro gastrointestinal severo cuyo característica o asociación o relación es que estos dos o tres o cinco o siete casos coincidieron en comer en un sitio específico. Estuve en un restaurante o en una fiesta, que es lo más común, acudieron a una comida y en la comida de pronto varios se empezaron a poner enfermos. La vez pasada les platicaba el caso de el brote del autobús del ISSSTE, por ponerle un título. Eran individuos, personas, hombres, mujeres que venían en un autobús cuya característica todos eran pensionados del ISSSTE que iban en una excursión, que pasan a comer en un sitio y que varios de ellos, creo que eran 42, no, 38, sí, no, 42 los que iban en el vehículo y enfermaron creo que alrededor de unos 28, ¿sí? 28 individuos que pues comieron alguna característica, unos más que otros. No quiere decir que todos estén igualmente graves, pero sí puede ser, ¿no? Entonces, dos o más casos que estaban relacionados. Insisto, algunas exposiciones. Podría ser que les llegara de pronto a varios casos, tres, cuatro, una familia, por ejemplo. Me acuerdo mucho de un caso, de un caso brote, de un brote epidemiológico que me sucedió en el Seguro Social hace varios años, un fin de semana, que de pronto llegaron en un vehículo trasladados por, por terceras personas al Seguro Social, un grupo familiar, eh, básicamente por ahí entre primos, tíos, algo así relacionados, niños, adultos, que eran miembros todos de una familia, de estas familias eh, denominadas familias extendidas, porque dentro de pues el perímetro
su vivienda, pues conviven prácticamente los dos hermanos o los padres con 2 o 3 hijos, con las esposas, con los nietos, etcétera, ¿no? Entonces, un grupo no muy numeroso, pero sí, y llegaron varios individuos, si no mal lo recuerdo, eran como 4 o 5 niños y otros 6 o 7 adultos, todos con vómitos incoercibles, eh, eh, inquietud, desorientación, inclusive un par de niños pues, con pérdida del conocimiento, lo mismo que una adulta, por ahí sí, si no mal recuerdo. Y resulta que todos habían consumido unos quesadillas hechas con hongos que no resultaron ser champiñones. Finalmente era un grupo familiar de Huitzilac, o de no tanto de Huitzilac, sino de aquí rumbo, la salida ya a México por Tetela del Monte, o por ahí donde, ¿cómo se llama? Allá más arriba, Colonia del Bosque, ¿no? Por allá, allá en la salida, y que pues convivían, en fin, en sí, les digo, en el habitáculo y pues obviamente en las comidas y todos. Entonces, si bien no todos habían comido esas quesadillas, sí hubo varios. Entonces, todos ellos tenían pues esa relación epidemiológica de, bueno, estar en el mismo sitio y haber consumido unos alimentos preparados con hongos que resultaron ser tóxicos para el humano. Yo personalmente nunca supe exactamente a qué tipo de hongos se referían. Eh, por ahí entiendo que sí hubo un poco más de investigación por parte en aquel entonces de quien se dedicaba a la parte de la vigilancia de casos en el hospital, en el Seguro Social. Básicamente era bueno, ustedes están rotando no, ustedes están por el ISSSTE. Bueno, lo mismo que están en el ISSSTE, esto lo hacía también en el Seguro Social, ¿no? Entonces, para serles sinceros, no, nunca tuve este conocimiento de qué hongo en particular. De hecho, cuando me llegaron, pues no sabía ni siquiera qué se trataba. O sea, ahí en lo que se investigó y empezaron a salir ahí los comentarios y que finalmente los epidemiólogos de ese momento pudieron determinar. El tercer concepto, el tercer escenario de brote es algo muy similar al primero, en la cual es un aumento del número de casos esperados en ese periodo, ¿no? Entonces prácticamente y digamos que podría ser una enfermedad no conocida, bien como mencionó, no me acuerdo quién, si me recuerdan quién dijo que finalmente era un, eh, es una enfermedad que no se conocía o que al menos no estaba ocurriendo en ese territorio, en esa población, ¿sí? Eh, Algo así como lo que tenemos ahorita, déjenme les presento de una vez esta situación, ¿no? Que está ocurriendo. Ay, ¿dónde quedó? No sé si es esta. No. Da, pam. Permítame tantito. Algo así como lo que nos están notificando ahora. Aquí está. No, este no. Algo así como que nos está notificando este detalle. ¿Sí? Esto me llegó hoy, salió el día de ayer, día 17 de mayo. ¿Sí? Un aviso. En este momento es un aviso. No es una declaratoria de brote. Es un aviso aquí en México de un virus que no tenemos aquí. ¿Eh? Que no existe en nuestro listado de enfermedades. ¿Dónde ocurre el ébola? ¿Alguien lo ha escuchado?
En África. En África, correcto, ¿sí? Es una enfermedad viral altamente contagiosa y altamente letal que ocurre y que básicamente ahorita está ocurriendo en la República Democrática de Congo y Uganda. De una vez adelantándome a este análisis para que no se quede en el tintero, ¿por qué creen que nos están notificando este reporte, este aviso? ¿Por qué nos están mandando este aviso a todos, eh? Esto sale para todos todos los profesionales de la salud, de parte del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, el CONAVE. ¿Por qué se imaginan? Si Mm, normalmente no hay aquí, ¿sí? A lo que yo sé es meramente preventivo porque Por, tiene una alta, bueno, un alto índice de mortalidad y correcto, aparte no tiene como una cura o un tratamiento específico. ciertamente, pero pues aquí no hay. Si fuera dengue, pues diríamos, ah, pues sí, ya lo sé, pero aquí no hay ébola. ¿Por qué entonces nos dice aguas, aguas, aguas? Y todavía inclusive por acá ponen, ay no, identifique previamente servicios médicos destino, siga sus momentos. Ah, no, eso es antes del viaje, durante el viaje, después del viaje. Bueno, ahí son, no, pero viene, no, no es cierto, lo leí en otro reporte, pero pues aquí está diciendo que pues hay que protegerse, usar cubrebocas, guantes, etcétera, medidas extremas de contacto, ¿sí? ¿Creen que llegue aquí? ¿Creen que haya un caso aquí en México? Puede ser por el mundial, de que van a venir Claro, muchos extranjeros. por supuesto. Es básicamente porque sabemos que si bien está allá y que una de las características del virus del ébola es que ocurre normalmente en poblaciones, eh, digamos, suburbanas o rurales del África, con una pobre dispersión de los enfermos, con la venida del mundial esto puede cambiar, ¿sí? Y por eso nos dice que existe una posibilidad de importación a zonas, desde las zonas de transmisión, ¿sí? Ahí, déjame a ver si puedo aumentar un poquito este tamaño, creo que sí. ¿Eh? Ahí está diciendo, ¿no? Ojo, tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque acá está lo de aislamiento, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque los viajeros internacionales que esperamos a partir de creo que menos de 20 días o algo así, los futboleros que me aclaren para cuándo empezamos a sufrir los ataques de los infartos porque no pasó el, el equipo que yo quiero. Entonces tenemos aquí una aviso en este momento, una recomendación, un aviso que está, inclusive esto es a todo el personal y a todas las personas. Digo, cosas similares deberán estar notificándose en otros países, sobre todo de, oye, si vas a ir a México, pues, verifícate, cerciórate que no seas un portador. Pero bueno, muy bien, pues ahí estamos ahorita con lo de el brote. Entonces, ¿por qué es? Digo, entendiendo sí que es un brote, ¿no? Entonces, el virus del ébola no es una enfermedad que ocurre aquí, pero que pues podría ser que casi, o sea, ahora sí que con la identificación de un solo caso, de uno solo de esos casos,
sería un número inusual de casos, un aumento de un enfermo que no está aquí presente, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, ¿por qué estudiamos? Entonces, o ¿cuál es la importancia del estudio de brotes, sobre todo de enfermedades infecciosas? Insisto, también se puede dar brotes de enfermedades no infecciosas. Por ejemplo, la picadura de alacrán. La picadura de alacrán es una enfermedad no infecciosa, sí es asociada a un agente biológico, pero que pues podemos tener de pronto un número inusitado de picados de alacrán, pues sí se podría dar. Otra de las causas no infecciosas pues son las intoxicaciones por sustancias químicas, o inclusive la presencia ya en una enfermedad a mayor largo plazo, de pronto de casos de ciertas alteraciones orgánicas no especificadas, lo que ocurre comúnmente cuando hay contaminación de agua, de suelo, de alimentos y que producen daño al organismo por ejemplo, radiación o la presencia de toxinas en el agua potable que se consuma. Por ahí hay una película muy interesante, déjame, no me acuerdo ahorita cómo se llama, a ver si me acuerdo y les digo, de una mujer que se dedica a identificar que efectivamente existe una contaminación de los mantos de agua por eh, una empresa minera y que eh, hace una lucha judicial contra ellos, ¿no? Es algo así parecido, ¿no? Entonces ahí sí podemos tener pues la ocurrencia de casos que dices, no, pues no deben de estar haciendo. Bien, pero bueno, ¿por qué tenemos que estudiar? Bueno, primero, permitir identificar la fuente de infección y o el mecanismo de propagación. El estudio de brotes, más adelante, bueno, los que ya hayan ido a, a rotación, probablemente ya han entrado en contacto con el documento de reporte de estudio de caso. O sea, reportar algunos padecimientos ya de manera específica que permitan identificar de dónde viene, cuál fue la posible fuente de contagio, cuáles fueron sus contactos alrededor de él para producir la enfermedad. Entonces, más o menos permite entonces el estudio del brote conocer cómo fue ese mecanismo. Segundo, porque permite implementar las medidas de control necesarias para minimizar el daño. Indudablemente, los casos presentes puede haber inclusive defunciones por la ocurrencia de un brote, pero lo importante es implementar acciones que controlen el brote, controlen la enfermedad, minimicen el daño, ¿sí? Salvar vidas en ese sentido, ¿no? Tercero, identificar a la población que está en riesgo o ha sido o expuesta a conocer quiénes pueden estar o ser susceptibles, ¿sí? Por ejemplo, ahora con el sarampión, ¿verdad? ¿Qué población estaba en riesgo? Pues aquella que no tenía vacuna. Bien, seguramente a ustedes les tocó, ¿verdad? Vacunar a todos mayores de 15 años y menos de 39 años. Bueno, después lo subieron a 49, este, porque se consideró una población de riesgo para ocurrir. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Pues porque el estudio inicial de los brotes que estaban ocurriendo en México, en Chihuahua, que fue el primer puente, después Zacatecas, les dijeron, ah, caray, la población que está enfermando de sarampión es población de este grupo de edad y la característica es no tener incompleto el esquema de vacunación, ¿sí? Igual, en ese sentido es la identificación de qué factores de riesgo, ¿sí? Pues resulta que pues, no está vacunada, ¿eh? O si se trata de otras enfermedades, por ejemplo, cólera, dengue, influenza, COVID, eh, que hay factores que predisponen al contagio
con mayor facilidad. Entonces, por ejemplo, en paludismo, ¿qué población, qué población está en riesgo de padecer paludismo? ¿A quién han estado identificando? ¿Existe paludismo en Morelos? A ver, Sí, ¿no? no, no hay paludismo en Morelos. No hay casos de paludismo en Morelos. ¿Sí? Pero sí tenemos población que puede estar en riesgo, inclusive de padecerla y de transmitirla, que son donde sí hay paludismo. Pues hay en Oaxaca, hay en Chiapas, hay en Tabasco. Y la gente que viene de ahí, sobre todo de Oaxaca, a Morelos con fines de la zafra, el corte de caña, ¿sí? Viene a levantar la cosecha y es población que puede ser portadora de, de paludismo, ¿sí? Y presentar la enfermedad. Entonces la población expuesta. Muy bien. Entonces, hasta ahí, ay, menso. Espérenme tantito, ya me salí. No era la intención. Oh, que la canción. Este, ah, ustedes disculpen, no sé qué hice. Es que tengo varias ventanas abiertas. Ya, ok. Preguntan, ¿qué es un canal endémico? Tan, 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 tan. A ¿Cómo? ver, ¿qué es un canal endémico? A ver, los que ya han rotado, los que hayan ya rotado a su práctica. Ya, nadie. Anímense, sin miedo, sin penes, sin vergüenzas. No, no digo sin. Se me ocurre que tal vez pueda ser como al medio por el cual nos comunicamos o reportamos el brote. No, no. Tiene que ver efectivamente con un canal. La forma de comunicación, pues sí, efectivamente usamos canales en los walkie-talkies. Ponle el canal 5 o los radios o los taxistas, ¿verdad? No, no, Jania, no, no es exactamente esa a lo que nos referimos. Estoy de acuerdo en que sí tenemos que tener un sistema de comunicación. De hecho, lo vamos a mencionar más adelante, pero no lo es. ¿Alguien más que se anime a, a expresarlo o ya tuvo el tiempo suficiente para haberlo googleado o encontrar? No, no está en el libro, por cierto. Esa parte no, pero sí está en la norma. Pero bueno, ahorita por el momento, alguien que haya encontrado algo que le permita de decir que es un canal endémico. Es la comparación de casos actuales de una enfermedad con los antecedentes de esa misma enfermedad en el pasado. Ok, bien, Samantha, es correcto. Sería esa la definición. Esto es un canal endémico, ¿sí? Es el registro de los casos, digamos, el promedio de casos generalmente de años anteriores, en este caso, o bueno, del tiempo anterior, un año, en la que se hace el registro de cuántos casos por determinado periodo de tiempo del año, ¿sí? Espero ver por como la ocurrencia endémica. Decíamos, las enfermedades que son endémicas en una población, oye, todos los años ocurren X número de gripas, X número de dengues, un X número de
picados de alacrán, un determinado número ya conocido de ¿qué otra cosa? ¿Qué otra? Influenza, COVID, cuadros gastrointestinales, hepatitis A, hasta piojos en la cabeza. Ya sabemos más o menos cuántos van ocurriendo. Eso es lo que más o menos establece un promedio, un número esperado de casos durante el periodo, ¿sí? El periodo de tiempo en donde se van determinando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este gráfico, en este canal, pues más o menos se tiene una ocurrencia mínima en enero, febrero, en abril empieza a subir un poquito, mayo más, junio más, julio va subiendo, todavía hay aquí por acá un pequeño descenso, pues otra subida, ¿no? Perdón, debería irme por esta, ¿sí? Entonces, digamos, y tenemos, digamos, un cuartil, 2 cuartiles, 3 cuartiles, dependiendo, ¿sí? De un cuartil, 2 cuartiles, 3 cuartiles. ¿Cómo llegué a esto? Pues básicamente sabiendo años anteriores cuántos casos para cada día, para cada mes, ¿sí? Y fui poniendo ahí pues pues sí, un promedio, estimando un número, y esos son los números de casos esperados para esa región, para esa población, para esa área geográfica, ¿sí? Puede ser diferente para otras, sí, definitivamente, pero generalmente pues así se construyen con los antecedentes de la ocurrencia de la enfermedad en otros tiempos, ¿no? En tiempos anteriores. ¿Cuánto tiempo atrás? La mayoría de las veces son un promedio de 5 años previos, pero va a depender mucho también de la ocurrencia de la enfermedad. Si es una enfermedad rara que ocurre en pocos casos por allá, probablemente se alargue más tiempo esta ocurrencia. O si es una enfermedad que tiene demasiados casos, una rápida presentación, generalmente entonces se va manejando. Los canales endémicos, entonces, no, puede ser una sola línea, digamos, una sola curva, o puede ser, como en aquí lo estamos viendo, dividido en cuartiles, partiendo desde un nivel que hay pocos casos, un nivel donde hay los casos más comúnmente, donde ya hay un incremento sustantivo de casos, ¿sí? Y este canal endémico es cuando me permite decir que está ocurriendo un número mayor otra vez mi mano allá arriba, no sé por qué, un mayor número de casos de los esperados, ¿sí? No es lo mismo que yo espere 2,000 casos aquí en agosto, septiembre, de acuerdo a este gráfico, vean aquí el número de casos. Digo, oye, 2,000 casos en agosto, no, hombre, pues, porque en octubre, mira, 2,000, no, todavía está inclusive mejor, hay menos casos. A que ocurran 2,000 casos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, todavía junio, ¿sí? Donde decimos, ay, espérate, hay muchos más casos de los que yo esperaría ver, ¿sí? Y claro, pues en este caso, dice, oye, si estás dentro de este rango anaranjadito, pues, sí, anaranjadito, pues son lo que yo esperaría. Oye, hay menos casos. Ah, caray, hay algo pasó que hizo que disminuyeran los casos esperados, que hay menos casos de los esperados. Yo no sé, ahí dice éxito, refiriéndose a que si yo implementé alguna acción que hizo que ese año en particular, o en ese periodo de tiempo y en esa población, el número de casos esperados fuese menor. O también la posibilidad de que haya más casos de los que tengo aquí esperados, pero todavía dentro de un rango que ya había estimado como posible, ¿sí? Pero que al mismo tiempo me dice, ojo, cuidado, te estás pasando, algo está ocurriendo, pon atención, ¿sí? Está elevando. Ya vieron que este gráfico, pues sí es un año, de enero a diciembre,
con un incremento sustancial entre agosto y octubre, noviembre. ¿Cómo a qué enfermedad podría aplicarle? ¿Alguien que me diga? ¿Quién se anima? Tan, 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 tan. ¿Cómo qué parece? Influenza. Perdón, Johan. Ah, influenza. 7 de febrero a La noviembre. influenza. Mayor número de casos de influenza entre agosto y octubre. ¿Ok? ¿Otra Sería más propuesta? dengue, ¿no? Dengue. ¿Ok? Podría ser más dengue, ¿verdad? Sí. Está a un incremento de casos que parece, si lo ponemos aquí en Morelos, diríamos, pues sí, asociado con la ocurrencia de las lluvias, ¿verdad? El incremento de las lluvias, seguido del desarrollo de los mosquitos, de los vectores, y por lo tanto después la ocurrencia de los enfermos, ¿no? Sí, como decía Johan, ¿verdad? Dijiste influenza, pues este patrón bien aplicaría en Argentina o Chile, porque recuerden que ellos están al revés, ¿verdad? Cuando aquí es primavera, para ellos es invierno, no, primavera, otoño, cuando es aquí verano, para ellos es invierno. Entonces podríamos decir que, oye, cuando para nosotros es verano, que es de junio a septiembre, sí, si no mal lo recuerdo, de finales de junio a finales de septiembre, pues sí, allá hace mucho frío, es la temporada invernal para ellos, ¿sí? Digo, sí, sería para ellos, y diríamos, no, pues sí, ¿no? Entonces, ojo, los canales endémicos son construidos para para cierta población determinada, y por enfermedades, ¿no? Para diferente tipo de enfermedades. ¿Ok? Bien, ok. Me adelanto. Ah, no, antes. Perdón. Bueno, aquí está algunas cosas también importantes cuando definimos brote. Cuando decimos cuántos casos van a ser realmente un brote de la ocurrencia de uno más. Bueno, ahí está el ejemplo, ¿verdad? Cuando ocurre en este momento aquí en México, miren, ahí ya no, ahí habría tendría yo que quitar una. Si ahorita aquí en México, pues básicamente aquí en Morelos, con la presencia de un solo caso de viruela, poliomielitis, cólera o peste, tengo que quitar ahí sarampión porque ya sarampión ya no es endémico, ya no es ya es, bueno, todavía no podemos considerarlo endémico, pero ya está el brote muy controlado, de hecho, ya pasó, sí, pero simplemente por eso la estrecha vigilancia que traía el sector salud de dónde estaban ocurriendo casos de sarampión, porque con un solo caso, sí, de hecho, el brote de sarampión empezó allá en Chihuahua y desde entonces empezó en toda la República y aquí en Morelos. Oigan, aguas, cualquier enfermedad febril exantemático, notifíquenos, tenemos que vigilar si es sarampión. Pues ese es el caso, ¿sí? Entonces, viruela, bueno, con un solo caso en cualquier parte del mundo va a ser un brote. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a hacer? Un solo caso de viruela en cualquier parte del mundo. Porque se supone que ya estaba erradicada. Correcto, porque es la única enfermedad que está eliminada de su ocurrencia en todas partes del mundo. Desde una estrategia, bueno, desde un arranque con Jenner, con la vacunación, por allá en 1790 y pico, no, miento, sí, 700 hasta la,
la misión de Jaime Balmis y después toda la estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud para vacunar por todos lados. No existe viruela en el mundo y solamente existe unos virus congelados en un par de laboratorios, básicamente para reserva. Pero el resto, pues, no podría ocurrir. Lo mismo con polio aquí en México, no tenemos polio nativa, ¿sí? No tenemos cólera, no tenemos peste. Sí puede ocurrir en otros países, efectivamente, pues no tenemos, ¿no? Ahora, ¿cuántos casos? Bueno, en este caso, si el caso se trata de un patógeno común, un patógeno prevalente, que lo estamos observando periódicamente, bueno, dependiendo de los datos, del número de casos que se estén registrando, es que vamos a decir que hay un aumento mayor de casos de dengue, varicela, piojos, actualmente COVID, influenza. O sea, ya son enfermedades que sabemos que vamos a tener casos, inclusive casos fatales donde fallece el paciente, ¿sí? Que sabemos que van a ocurrir, que lo que buscamos es que sean el mismo menor número de casos, menor número de complicados y menor número de defunciones. Esa es la intención de la vigilancia de casos de las enfermedades y la presencia de detección de brotes posibles, ¿no? Entonces, esta es básicamente el objetivo, la razón por la cual es importante estar notificando de manera regular, periódica, los casos que se van a presentar. Indudablemente que hay casos que dices, pues son todos los días hay niños griposos. Pues sí, si se tratan de una gripe común, pues ya no es una enfermedad de vigilancia, ya sabemos qué ocurre, ya sabemos que van a ser. Pero si de pronto detectamos que el caso no es una gripe común, sino que tiene características de otra enfermedad respiratoria, diferente, con características de mayor gravedad, contagiosidad, letalidad, entonces tenemos que estarla reportando. Entonces, ustedes jóvenes, en su próxima práctica médica, empezando por el internado, que bueno, ahí posiblemente no tengan mucho que ver con primeros casos, salvo cuando estén rotando por urgencias, o por medicina familiar, porque también, o sea, esa sí la parte, ustedes van a tener un periodo de rotación de medicina familiar. Ya sé que siempre escogen sus vacaciones en ese tiempo, pero bueno, algo han de pasar, bueno, algo de tiempo. Entonces sí está, y luego en su servicio social, los que tengan la oportunidad de hacer servicio social en áreas de asistencia médica, ¿sí? Centros de salud, unidades de medicina familiar, bueno, no sé dónde más hay, centros de salud, etcétera, donde les toque de manera directa la atención al paciente, pues tienen que estar reportando, ¿verdad? Entonces, bueno, Doctor, yo dudas, tengo una pregunta. adelante. ¿Por qué los piojos se tienen que dar vigilancia? Es una parasitosis para empezar. Es una parasitosis externa de la piel, el pelo, la piel cabelluda, y que efectivamente no es una enfermedad que sea letal, pero sí es una enfermedad que de pronto aparece de manera así muy masiva por exposiciones muy cercanas. Por eso las escuelas son donde ocurren estos casos, que es una parasitosis que a veces es difícil de erradicar, ¿sí? En los que la adquieren, ¿sí? Estarles dando tratamiento. De hecho,
pues ha habido varios esquemas de tratamiento. Digo, en mi época antigua, hasta el DDT les poníamos a a los pobres niños. Las mujeres son más propensas por la facilidad del contacto entre los pelos, ¿eh? Los hombres, pues en aquella época éramos de casquete corto, ¿verdad? Y a mí se me quedó la maña de casquete corto, pero pues también los hombres lo pueden padecer, ¿no? Entonces, y que una parasitosis que en su forma más intensa, más expresiva, no solamente afecta el cuero cabelludo, sino que puede afectar otras locaciones de piel, pues el pubis, las axilas, y ahí causar ciertas molestias mayores que a veces terminan complicándose con daño por bacterias, por el rascado. Entonces pasan a lesiones mayores de la piel, ¿no? Entonces sí, son inclusive enfermedades que se vigilan en la ocurrencia de brotes. Entonces, lo mismo, pues obviamente otras infecciones, ¿no? Digo, otras parasitosis, ¿no? Entonces, pues aquí es la razón. Gracias por la pregunta. ¿Algo más? No, gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguien que tenga algo más? Bueno, rápidamente. Ok. Una de las cosas importantes. Ay, déjenme, aquí les tengo que dar la noticia, ¿verdad? Esto es importante empezar ahorita a entender esta parte porque la siguiente sesión es la sesión de la película, ¿eh? Así es de que para que se vayan preparando con sus palomitas, su bebida preferida, que sea agua. No vayan a agarrar la cerveza, ¿verdad? Pero sí, sus palomitas, va a haber película la próxima semana, la próxima sesión. Pero entonces aquí empezamos justamente a entender, y esto es para que justo en la película podemos ir identificando. Es lo que se conoce como una definición de caso, ¿no? ¿Quién va a ser el caso reportable? El caso que vamos a decir que tiene la ocurrencia de la enfermedad que estamos sospechando, considerando, vigilando que está ocurriendo, ¿no? ¿A quién le vamos a poner el título de la enfermedad que tiene, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, está el caso que es ese individuo de la población en particular que en un tiempo definido de enfermedad está bajo estudio de tener la enfermedad en interés, ¿sí? Una enfermedad en interés epidemiológico, ¿sí? Todos los enfermos son un caso, ¿verdad? Indiscutiblemente. Todos, sea cualquier enfermedad. Pero hay ciertas enfermedades en las cuales nos enfocamos con eh, mayor interés. Digo, por ejemplo, todo el mundo pues, va a ser caso de cáncer hepático, pues cualquier individuo que tenga un cáncer, una lesión maligna en el hígado, ese es un caso. Y eso, pues, desde el punto de vista de la definición de la enfermedad, va a caracterizar, y para eso inclusive, pues, tenemos herramientas para confirmarlo, herramientas para clasificarlo, para decir qué tipo de cáncer es. Pero y todos los casos de cáncer de hígado se van a contar, pero hay algunos que tienen mucho más interés desde el punto de vista poblacional. Algunos cánceres, por ejemplo, digamos, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de próstata, como que son los más ahorita en interés de vigilancia. Cáncer gástrico, pues sí, algunos por ahí andan apareciendo, ¿no? Pero imagínense que yo quisiera decir que voy a reportar un enlodarlos. Ay, híjole, no sé si se pronuncia bien. Un enlodarnos. Sí, así se pronuncia.
Ya hasta dudé cómo se pronuncia. ¿No es Ehlers-Danlos? Síndrome de, mandé, ¿No es Ehlers-Danlos? ese. ¿En qué se caracteriza? Es una colagenopatía. Es una colagenopatía, ¿verdad? En la que ya me encontré por aquí el término, son los hombres elásticos que luego en los circos, circos aparecen ahí, ¿verdad? Ahí está un caso, ¿no? Son súper elásticos. mm, Este, aquí está el síndrome Ehlers-Danlos, ¿sí? Aquí ahorita me metí a ver, que son aquellas personas que se les estira mucho la piel, tienen problemas en la colágena, y que se pueden doblar tanto que caben en una cajita, ¿no? Ok, eso sería un paciente. Hay que reportarlo, pues no es un individuo no es un caso que esté sujeto estrictamente a la vigilancia epidemiológica, pero pues sí sigue siendo de interés epidemiológico es saber cuántos casos podrían estar ocurriendo. ¿Que espera una epidemia? Pues no, a menos que pues, de pronto por alguna situación un grupo de individuos mutaran, ¿verdad? Y se hicieran mutantes, algo así como los hombres, ¿qué? Los hombres X, ¿no? Sí creo que es eso, los de la película, los de la serie, ¿verdad? Los mutantes, sí, sí, ¿verdad? Bueno, ¿Los X-Men? eh, Ajá. ajá, X-Men, sí. Pues Sería no, más como del lado genético, ¿no? No tanto sí, epidemiológico. esto es genético, sí, efectivamente. Entonces sería difícil que tuviéramos un brote epidémico de síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, pues entonces pero entonces sí tomamos ciertas definiciones de caso para establecer al individuo. Entonces decimos que hay casos sospechosos, caso probable, caso compatible, caso confirmado y caso descartado. ¿Sí? Caso sospechoso, ¿quién va a ser? Para eso, estas definiciones o estos criterios vienen de la norma que les presenté por ahí, ¿sí? Pero ¿a quién vamos a considerar como caso sospechoso? Pues es aquella persona que se presenta a atención médica con algunos signos y síntomas que nos harían sospechar, pensar en alguna enfermedad de las que nos tenemos interés, que si es un caso de dengue, que si es un caso de influenza, que es un caso de, de infección por rotavirus, etcétera, ¿no? Parece porque tiene síntomas de que le duele la cabeza, tiene fiebre, tiene escalofríos, tiene dolor retrocular, tiene pérdida del olfato, ya les mezclé aquí todo. Es más, tiene una erupción cutánea, si quieren, ¿no? Oye, pues esto es sospechoso de todo. Parece un enfermo, ¿sí? Luego, caso probable, inclusive en algunos, o compatible, ¿sí? Es aquel paciente que sí tiene signos, tiene síntomas, características de alguna enfermedad y que inclusive tienen algunos datos muy patognomónicos, por decirlo de alguna manera, manchas de Kopli, un exantema de islas blancas en un mar rojo, como se le llama al exantema del dengue, ¿ah? O tiene em, coloración ictérica, ¿ah? O tiene eh, presión baja, o sea, nos va definiendo algunas características específicas ya de una enfermedad. Tanto, por eso es caso probable o compatible, ¿sí? Para una enfermedad. El compatible en algunas bibliografías es aquel que tiene una posible relación con una exposición
o una relación epidemiológica, una asociación epidemiológica, como decimos. Oye, resulta que que el cuate venía en el mismo autobús donde todos los pacientes tenían diarrea. Él no tiene diarrea, pero sí tiene dolor de cabeza, náusea, vómito, pero no tiene diarrea. Bueno, pues es compatible con el mismo cuadro, a lo mejor traía otra enfermedad, ¿no? Parecida, ¿no? Entonces, caso confirmado. Caso confirmado es que aquel caso sospechoso, probable o compatible, dependiendo del estadio, ya lo he confirmado con alguna de las pruebas establecidas para la confirmación de casos, ¿sí? Que pueden ir desde pruebas rápidas como hacemos en el dengue o en la influenza, o no en el dengue. Sí, en el dengue, en la influenza, en el COVID, pues le pedimos pruebas rápidas de detección de antígeno para el virus, ¿sí? El exudado nasal que hacemos para decir, pues, tiene positividad al antígeno, ¿no? O pruebas más específicas como son estudios de PCR, de presencia de proteínas virales, bacterianas también, y que hacemos una PCR, o inclusive pruebas moleculares más específicas, como por ejemplo cuando hacemos para la tuberculosis, ¿eh? Para ver si efectivamente el individuo ha tenido contacto, exposición y presencia o interacción con los macrófagos de nuestro organismo con, el, con, la, con la bacteria. Entonces, que tenemos ahí pruebas moleculares específicas que nos permiten decir que efectivamente ese paciente tiene datos de exposición, presencia, contagio por el agente en estudio, ¿no? Y por el contrario, aquel que sale negativo a esas pruebas de confirmación se considera como un caso descartado, ¿no? Cuando frecuentemente nosotros somos convocados al Consejo de Vigilancia y donde se nos presentan los casos. Oye, es que este paciente llegó y entonces se analiza de manera retrospectiva. Oye, pues tenía fiebre, tenía dolor de cuerpo, tenía fiebre de 39 grados, cefalea, mioartralgias, y tiene una prueba positiva tiene un IgG positivo para hepatitis A. ¿Cuándo le tomaste la prueba? No, pues el día que llegó, en fase aguda del cuadro. ¿Lo creen ustedes confirmado o descartado? Confirmado. Confirmado. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Sin miedo, hombre. Total, esto queda entre ustedes y yo. Descartado. Descartado. Un confirmado y un descartado. A ver, confirmado, ¿por qué? Porque da positivo a la prueba, ¿no? Dio positiva. ¿Y ¿O no? descartado por qué? ¿Escuché mal? Tuvo IgG positiva. Ah, Tú dices que es confirmado porque tiene una IgG positiva. Ya me perdí quién me dijo, descartado. Ayúdenme. Luis, Tengo Luis. entendido porque el IgG es cuando tiene tiempo, ¿no? De Es infección. tardío, ¿sí? Efectivamente. Recuerden que las inmunoglobulinas, la primera que se eleva es la IgM, ¿no? La primera respuesta, la respuesta ante la respuesta humoral inicial, sí, primero está la IgM, ¿sí? Y luego ya cuando se genera la identificación del agente del antígeno, se generan anticuerpos más específicos que son la IgG por parte de los linfocitos, y entonces tenemos de manera más tardía, entonces tenemos una elevación de la curva de IgM y luego si aparece cuando va a subir, ya va alcanzando su cúspide,
empieza a subir la otra. Dije, me tardaría ahorita, bueno, no, a lo mejor, sí. Bueno, ya, no es clase de inmunología y microbiología, pero bueno, entonces, este caso que parecía muy compatible con un paciente con cuadro febril de origen viral, que parecía tratarse de una hepatitis A, eh, de pronto ven que pues ya tenían inmunidad contra la hepatitis A porque tenía IgG positiva, también se eleva con la vacuna, y entonces pues dicen, no, es otra enfermedad. Yo descarté ya que fuese un paciente con un caso de hepatitis A y realmente tenemos que ver. Ahí en Classroom yo les puse un manual, el manual, creo que es el más reciente, sí. Sí, 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 es el más reciente porque ya está moradito, o lila, o no sé qué color es el de la actual gestión administrativa gubernamental, pero ya les puse yo ahí las definiciones operacionales de caso para todas las enfermedades pues, que están bajo vigilancia epidemiológica. No sé si ya tuvieron ahí la oportunidad de verlo, de revisarlo, de ver, están, si no todas, digo que yo creo que la mayoría de las que tenemos en vigilancia es porque inclusive ya aparece COVID, aparece ébola inclusive, así es de que sí están muchas de las enfermedades que pueden ustedes revisar. Entonces, esas ahí con las definiciones operacionales de caso, ya sabemos que si es un caso sospechoso o probable, inclusive compatible, aunque realmente el compatible lo consideramos como probable, quién es caso confirmado y cuándo vamos a decir que un caso es descartado. Ojo, ojo, importante, el hecho que nosotros hagamos el estudio para tratar de determinar si es un caso sospechoso, probable, confirmado o descartado, está única y exclusivamente con fines epidemiológicos y estadísticos. No sustituye el manejo clínico del paciente. El criterio clínico, diagnóstico y terapeuta del caso, eso es de quien lo está tratando, ¿no? Como dice la leyenda de los frasquitos, es responsabilidad del médico tratante y del paciente, ¿no? De quien lo usa, ¿no? No, es responsabilidad de adecuado juicio clínico, diagnóstico, terapéutico. El estudio epidemiológico siempre va a ser con fines. Por eso, inclusive, la confirmación, los estudios de PCR, los estudios moleculares, tardan varios días, hasta semanas en darse el reporte. Cuando el caso ya a lo mejor ya se curó o ya se murió, podría ser, ¿no? Esperemos que no, ¿sí? Y oye, fíjate que el paciente que tú viste, sí, era un caso de dengue. Sí, pero ya el paciente estuvo grave, pero ya se curó, ya se fue. Bueno, o sea, no se hacen estas definiciones y los criterios de confirmación con fines de confirmar que sí se trata de un enfermo. O sea, yo como médico tratante o con el equipo o el personal con el que interactúo, tengo pues hago la interconsulta, etcétera, son los que van a decir si es y lo voy a tratar como tal. Después, como les decía, a veces ya después de que tenemos todo el reporte y decimos, oye, pues mira, sí, finalmente el caso número fulano de tal comunidad, resulta que sí era dengue. Pues qué bueno que ya lo sabemos que sí. O el caso que estuviste, que se murió, fíjate, que lo diagnosticaste como dengue, pues salió negativo, se descartó. Oye, pero es que tenía todos los signos clínicos de un dengue.
¿sí? Pues algo falló o no, porque puede existir la, el, la toma de la muestra para la de confirmación en tiempo y forma diferentes a lo que se señala la guía de vigilancia. Si de pronto, oye, pues yo tengo un caso de dengue, tengo como 20 días aquí, no, pues ya todas las pruebas ya van a salir negativas porque pues ya está en fase de convalecencia, ¿sí? No es un caso agudo. Inclusive si ustedes ven la guía que dice para dengue, para COVID, para influenza, la detección del NS1, que es el antígeno, tiene que ser en las primeras 24 o 48 horas de iniciado el cuadro, no de que llegó al hospital o a la clínica, ¿sí? Bueno, pues, desde la semana pasada estoy con gripa y dolor de cabeza, me dio gripa, me dio temperatura, ahorita ya me siento bien, pero como no quiero ir a trabajar, vengo por la incapacidad. No, eso no pasa, ¿eh? Olvídense. Pues sí lo ven, o o sea, pues ya le hacen la prueba y va a salir negativa, ¿eh? Entonces, no. Entonces, esto es definición de caso, ¿sí? Definición de caso. Y hay otro elemento importante, y con esto creo que voy a terminar. Hay otro elemento que es el tipo de caso, ¿sí? El tipo de caso en donde tenemos básicamente tres tipos. Un caso que llamamos caso índice, un caso primario y un caso secundario. Caso índice, ¿sí? Es aquella persona que la que, como el índice del dedo, señala, ¿sí? Está señalando, oye, este individuo es el que nos avisa que está ocurriendo una enfermedad sujeta a vigilancia. Este paciente tiene dengue, este paciente tiene cólera, este paciente tiene hepatitis, este paciente tiene un cuadro gastrointestinal. Nos está indicando que está ocurriendo una ocurrencia, una enfermedad que estamos vigilando, ¿sí? Y que puede constituirse en un brote. ¿Por qué? Pues, bueno, ahorita más adelante, ¿sí? Es el que llega y dice, chin, pues vengo porque empecé con náuseas, vómitos, diarrea, y fui a comer a las carnitas de la 3 de mayo. Caso real, ¿sí? Entonces, ese señala que está, ¿sí? El otro caso, ese llega a los servicios de salud la mayoría de las veces, aunque puede tratarse inclusive de un caso detectado a nivel forense, ¿sí? Una defunción por algunas características y que de pronto nos dice, alerta, este individuo no alcanzó a recibir atención médica, pero sí a ser analizado por un área de la salud, en este caso medicina forense. La mayoría de ellos son individuos que llegan a un centro de atención, cualquiera, ¿eh? Cualquier lugar, desde un dispensario, un consultorio asociado a farmacia, una unidad de medicina familiar, un centro de salud, o ya no le llaman centro de salud, ahora les llaman, acuérdenme, ya se me olvidó, bueno, o un servicio de urgencias, ¿no? Entonces, ese es el individuo que llega con la enfermedad. El otro tipo de caso es el caso denominado primario. Este caso primario es aquella persona que inicia en el brote. Es el primer caso que se puede identificar portador de la enfermedad en la que un caso primario puede ser el caso índice, sí. Sí, el caso primario se enfermó y bueno, fue a un hospital y desde ahí empezó a detectarse, oye, este paciente trae una hepatitis A. Ah, ¿de dónde viene? No, pues fíjate que es se me olvida su nombre, es el que vende ahí en la cafetería de la Facultad de Medicina. Bolas, es el que prepara los alimentos. Ah, ¿cómo se contagia el hepatitis A? El calor. ¿Eh? ¿Por el calor?
Por la vía fecal. vía oro fecal, ¿verdad? O Mm. fecal oro, ¿sí? Por el consumo de alimentos o agua contaminada, ¿sí? Había fetal, por heces, ¿no? Alimentos mal digeridos. Entonces, o la salmonelosis, ¿no? ¿No les he platicado de Mari salmonela? No, ¿verdad? Ya se los platico la próxima porque no nos va a dar tiempo ahorita de terminar esto. Y me interesa mucho que entendamos estas últimas dos láminas. Entonces, caso primario es aquella persona primera que tiene la enfermedad. Puede suceder que ese caso primario no alcance a llegar a un hospital, ya sea porque se curó, cosas que pueden suceder, o, o se murió, ¿eh? Y se murió, no recibió atención médica, no se alcanzó a detectar, ¿verdad? Y que a veces inclusive no supimos quién fue el primero. ¿Quién sería el primero que llegó aquí con la gripa? No sé, sí. Y luego el caso secundario son aquellos casos que ocurren por contagio del caso primario, ¿sí? En los cuales existe un periodo de incubación de contagio entre la ocurrencia del caso primario y los del caso o los casos secundarios, dependiendo de la capacidad de contagio que pueda tener el agente, ¿sí? Va a depender, ¿sí? Entonces, un caso primario va a contagiar a un secundario, ¿sí? Y ese secundario se puede convertir inclusive en caso índice. Quizás el primario no llegó a la atención, no requirió, no alcanzó, ¿sí? Contagió a otro y a su vez se presentó al servicio de salud convirtiéndose en caso índice, ¿sí? Al caso primario también se le denomina caso cero, ¿sí? Caso cero. Y después de ahí, caso 1, caso 2, caso 3, por el contagio, la cadena de contagios. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios, ¿sí? ¿Seguro? Muy Ninguna. callados hoy. Ninguna. No estén callados. En el libro aparece una pequeña, pero también parte, para que ustedes puedan leerlo. Si no mal lo recuerdo, la página, ¿qué página es? 66, ahí abajo creo lo alcanzan a ver. Investigación de brotes, bueno, viene desde arriba hablando un poquito de fuentes de información, pero aquí empieza a lo que sería una investigación. Les pido que echen una leída en particular, digo todo, pues todo eso, pero en particular estas partes, ¿sí? Hasta aquí, de hecho es muy pequeño. Aquí está caso sospechoso, caso probable, caso confirmado. ¿Sí? Entonces, le den una leidita en estos rubros también. ¿Por qué? Porque les voy a proyectar esa película. Es una película pues, no muy vieja, pero pues todavía no hay inteligencia artificial en ella. Y ya les platicaré por qué la he escogido y siempre se las pongo a los alumnos. Sé que hay muchas otras, pero una de las cosas que les prometo, aquí no hay zombies. Aquí no aparecen zombies ni aparecen héroes. Así es de que, este, este, por eso es una película interesante. Es película, tiene algunos, como cuando se hace película El Señor de los Anillos o hacen película el Harry Potter, pues hacen violaciones a la secuencia y a veces se toman ciertas libertades los directores de películas para que sea película, ¿verdad? Si no, pues sería muy aburrida, ¿verdad? Este, así sucede con esta película también. Hay algunas violaciones que ya les comentaré
posteriormente. Entonces, la propuesta es que dentro de 8 días, la película dura aproximadamente 1 hora 80, no, 1 hora, 1 hora, son 90, 1 hora 90 digo, en total son 96 minutos aproximadamente. Entonces, es 1 hora y un poquito más de media hora, hora y media, perdón. Entonces, para que la podamos pasar, la vamos a ver y luego a la siguiente clase ya la analizamos, la revisamos. Les dejaré ahí unos elementos para hacer el ejercicio de su revisión y conformarlo con esto que tienen aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente eso sería. No sé, dudas, comentarios, reclamos. ¿La película va a ser la siguiente clase o la siguiente semana? Pues, el siguiente clase que es el miércoles, ¿no? Sí, El miércoles. Ustedes igualmente vienen de la facultad, ¿no? Empezaremos sí, 6:30, ¿les parece bien? sí, está ¿Sí? bien. 6:30, a 7:30, 8 estaría terminando. Preparen sus palomitas, su hot dog, su ¿qué más? Así, su bebida predilecta. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esperemos. Lean un poquito y denle un repaso les decía yo, a la parte de las definiciones operacionales de de eh, aquí está. Perdón, no es para leerlo de corridito, sino para consultar dependiendo de qué enfermedad estoy buscando, ¿verdad? Entonces es la definición operacional de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica y ahí pues, van a ver de manera resumida a qué se trata. Insisto, no sustituye la clínica, no sustituye las definiciones que el libro de microbiología o de parasitología, la pediatría, lo que estén buscando para ver de las enfermedades, sino aquí es solamente para fines de considerarlo como sí un caso, no un caso, y contarlo en la, en la, en la, en la estadística, ¿no? Y decir casos confirmados, casos descartados, ¿sí? Ya, bueno, ya les presentaré también un poquito sobre el sarampión más adelante, pero por el momento así lo dejamos. ¿Ok? Comentarios, dudas, reclamos, ¿todo bien? Excelente, jóvenes. Pues ahí vamos avanzando. Vamos bien, vamos con buen tiempo y esperemos que tengo la fe de que estén entendiendo un poquito la epidemiología y entiendan, en este caso ya viene siendo por qué la importancia de lo que hacen allá en la clínica, ¿verdad? Híjole, pues hay que ir a contar cuántos casos de dengue hay, pero bueno, ahí va. Muy bien, pues los veo el miércoles con la película, ¿vale? Por este mismo canal, a esta misma hora, decía antiguamente. Gracias, Tengan doctor. bonita noche. Gracias, Gracias, doctor. Doc. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.